Muy buenas noches. La noticia del día está con la salida indefinida del cargo de presidente de la Corte Constitucional del magistrado Jorge Pretelt y no temporal por 30 días, como había dicho ayer su abogado. La Corte emitió un comunicado en el que dijo lo anterior y además que sus miembros revelarán públicamente la información sobre sus bienes. Esto para evitar la afectación de la credibilidad de este máximo organismo del Poder Judicial, que se ha visto perjudicado por un escándalo de supuesto soborno que involucraría a los magistrados Pretelt y González. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Corte Constitucional releva indefinidamente del cargo a su presidente Jorge Pretelt. Alto Tribunal anuncia revolcón tras escándalo de corrupción. Siento en riesgo mi vida. Ex magistrado Nilson Pinilla dice que teme por su seguridad tras denuncias contra magistrado Pretelt. Detenido por narcotráfico hermano del ex magistrado Francisco Ricaurte. En el Peñón se adelanta legalización de captura de dueños de la Universidad de San Martín. Fiscalía pide 20 años de prisión para exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Interpol inicia búsqueda del empresario Víctor Maldonado, promotor del Fondo Premium. Cuando alguien se les enfrente envalentonados y le digan a cualquiera de sus patrulleros o agentes, usted no sabe quién soy yo, inmediatamente los lleve a la estación. Orden presidencial de la policía para enfrentar a ciudadanos envalentonados. Crece tensión en el Cauca. Choques entre indígenas y la fuerza pública dejan 97 heridos. Así recibieron al alcalde Petro en Colegio del Sur de Bogotá. Caos en Estados Unidos por Nevada. 4.500 vuelos cancelados. El defensa colombiano Camilo Zúñiga regresa a la nómina del Nápoles tras 12 semanas de incapacidad. Todo sobre el debut de la selección Colombia en el Suramericano Sub-17. En un flash, entrevista exclusiva con Juanes, el colombiano nos habla de su participación en la película de Disney McFarlane, Sin Límites. Al final de la emisión los espero con sus respuestas. Ya nos vemos. La Corte Constitucional hizo varios anuncios hoy, además de los que ya mencionamos. Uno de ellos es que propondrá correctivos en el trámite de la revisión de tutelas. Pidió además que se quite la facultad a la Corte Constitucional de elegir a altos dignatarios del Estado como el Registrador Nacional para evitar la politización de su actividad. Los magistrados aclararon que la separación del cargo de presidente de su colega Pretelt no tiene tiempo definido. Los magistrados volvimos a plantearle al doctor Jorge Ignacio Pretelt Chalhuf la necesidad de su apartamiento de la presidencia, a lo cual finalmente accedió sin condicionamiento de carácter temporal. Pidieron a la Comisión de Acusación celeridad y eficiencia en la investigación. De manera voluntaria harán públicos sus declaraciones de bienes. Entregaremos dentro de las 24 horas siguientes a esta comunicación nuestras declaraciones de renta y de patrimonio para que sea la opinión pública la garante de nuestros actos. La selección de tutela será objeto de revisión y de modificaciones. Para ello, reformarán su reglamento. Conformaremos una comisión de miembros de todos los despachos para trabajar en un proyecto de reforma al reglamento de la Corte Constitucional con el fin de ajustar criterios de selección de las acciones de tutela que se someten a consideración de esta corporación. Igualmente presentarán un proyecto para que se elimine la facultad de elección de altos funcionarios del Estado. Elaboraremos una propuesta de reforma constitucional para eliminar las funciones electorales de esta corporación. Los magistrados también se mostraron preocupados por la filtración de sus decisiones y pidieron a la Procuraduría que investigue estos hechos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo una dura crítica a la labor que cumple la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Aseguró que es un fiasco histórico. Hoy lo que no funciona en el juzgamiento de los aforados, que son los altos funcionarios del Estado, los magistrados de las altas cortes, el fiscal general y los presidentes de la República, es la investigación.
La comisión de acusaciones de la Cámara ha sido un fiasco histórico para el país. No es aceptable que hoy existan 2.800 procesos inactivos en esa comisión sin que se haya cumplido una sola diligencia judicial. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? La investigación. Bueno, pues para entender por qué la Comisión de Acusaciones de la Cámara ha decidido dedicarse solamente al caso de la Corte Constitucional, de la denuncia del magistrado González contra el magistrado Pretel, nos acompaña uno de los miembros de la Comisión de Acusación, es la representante Angélica Lozano. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ha habido más voces en reacción a que esto es inconveniente, que ustedes se tomen el tiempo solo para discutir un caso? ¿Por qué tomaron la decisión? No es una decisión colectiva, el presidente así como solito decidió llevar el caso, está decidiendo los tiempos. Lo importante aquí es que no importa el caso Pretel, todos los casos van a quedar en la impunidad y lo grave es que el gobierno profundiza la impunidad. Estamos en una reforma constitucional y al tal tribunal de aforados es un simple cambio de nombre, de acusaciones a aforados. El gobierno de Santos deja el mismo procedimiento de juicio político. Los colombianos deben saber que la comisión de acusaciones no juzga en derecho, ni con base en el Código Penal, ni va a condenar. Ahí todo el mundo va a quedar impune porque lo máximo que pasa en 10 años es que lo declaren digno o indigno del cargo. A ver, si pero es indigno, a ver si le lo entiendo retiran. bien. A ver si le entiendo bien. Usted, que es miembro de la Comisión de Acusación, no está de acuerdo con que la comisión se dedique solamente al caso de la Corte Constitucional Pretel González, pero aún siendo miembro de la Comisión de Acusación y teniendo, digamos, la oportunidad de dedicarse solo a ese caso, ¿está anticipando que ahí no va a pasar nada y que el caso va a quedar impune como todos los demás? Tengo la certeza, va a quedar impune. ¿Por qué razón? Yo quise estar dentro de la Comisión de Acusaciones para entender por qué no funciona. Estamos en la oportunidad de reformarla en el proyecto de equilibrio de poderes y el gobierno no solo no la reforma, sino que agrava la impunidad. Hoy hay 78 personas con fuero. En la práctica, como usted no sabe quién soy yo, libres de juez que lo investigue y juzgue, porque la Comisión de Acusaciones y el Congreso solo decide en juicio político, no jurídico, no claro, penal. Representante, eso está claro y es la discusión que van a tener que dar en la segunda ronda de la discusión del proyecto de la reforma de equilibrio de poderes. Pero ¿por qué el caso Pretel, si ustedes se van a dedicar solamente a eso, no va a funcionar, no van tampoco a decidir nada? No van a por encontrar... el procedimiento, porque el procedimiento apunta a si es digno o indigno del cargo, no si hubo concusión o cohecho, que son los delitos. Eso solo lo establece la Corte Suprema. ¿Y por qué voy al Tribunal de Aforados? Porque el gobierno está engañando a los colombianos, solo le cambia el nombre a la Comisión de Acusaciones. El problema no es de tiempo de dedicación exclusiva o no, es el procedimiento. Necesitamos un tribunal que investigue y juzgue, sacar del Congreso estos juicios políticos y Santos los deja ahí y da más fueros, le regala fuero al contralor, al procurador, al defensor del pueblo y al vicepresidente. En los años 90 hubo contralores y procuradores presos por corrupción, por narcotráfico. Hoy, mejor, en julio, si entra a regir lo que Santos promueve, nunca volveríamos a ver preso ni sancionado a un contralor o un procurador. De modo que el caso Pretel nos debe servir es para la pedagogía y ver que el gobierno tiene la oportunidad y el Congreso de hacer un cambio en la norma, pues pero lo que está haciendo es aprobarla peor. Pero ojalá, representante, que entonces ustedes demuestren en esta investigación que definitivamente es urgente llevar a cabo los cambios que se requieren. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en CMI. Buenas noches. Gracias. El exmagistrado Nilson Pinilla, quien compareció ante la Fiscalía, dijo que teme por su vida y por la de su familia por las denuncias y la confrontación que ha hecho contra el magistrado Jorge Pretel. El exmagistrado Nilson Pinilla, al término de la entrevista que le hicieron en la Fiscalía General, donde se investiga si particulares participaron en un presunto soborno de por lo menos 400 millones de pesos al magistrado Jorge Pretel, dijo que se siente intimidado ante este episodio. Yo soy una persona que suelo actuar de forma frentera, pero siento en riesgo mi vida
al estar confrontando al señor Pretel. Siento en riesgo mi vida y quiero decirlo públicamente, si algo me llegara a ocurrir o a mi familia, miren hacia el departamento de Córdoba. Eso es algo que verdaderamente puede suceder. Y posiciones en el asunto de congresistas involucrados en la parapolítica fueron muy frecuentes en la Corte Constitucional. Aseguró que no es un rumor la supuesta cercanía del magistrado Pretel con dichos congresistas. Vecinos de él en el departamento de Córdoba, yo no podría decir que este o aquel, él es vecino de la finca del presidente Álvaro Uribe Vélez en Córdoba. No sé si eso tenga incidencia para que lo lleven a colocarse en un campo de acción de esa naturaleza. De otra parte, señaló que había advertido que no era conveniente la presencia de Jorge Pretel en la Corte Constitucional. La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, en colaboración con la Fiscalía, capturó a Rafael de Jesús Ricaurte, hermano del exmagistrado de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. El detenido es solicitado por una corte de Estados Unidos que lo investiga por narcotráfico. La Dirección de Articulación de Policía Judicial y el CT de la Fiscalía Seccional Cartagena capturaron al político y empresario Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, quien es hermano del exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Francisco Ricaurte. Junto a él también fue capturado el comerciante José Toro Naranjo, ambos requeridos por orden del Distrito Sur de Nueva York por el delito de conspiración para importar, fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína para su importación ilegal a Estados Unidos. Su detención con circular roja de Interpol se hizo efectiva en vía pública de la avenida El Malecón, en el sector de Boca Grande, en la ciudad de Cartagena. Una vez estas dos personas sean reseñadas y valoradas médicamente en medicina legal, serán trasladadas a Bogotá. Una vez en Bogotá, serán recluidos en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. Y vamos ahora a las redes sociales. Carolina Calquis, ¿qué fue lo que preguntó hoy a los colombianos? Santiago, buenas noches. Pues una de las medidas urgentes que tomará la Corte Constitucional tras las denuncias presentadas contra el magistrado Jorge Pretel es la eliminación de las funciones electorales que hoy tiene el Alto Tribunal. Quisimos conocer la opinión de los seguidores de nuestras redes sociales sobre este tema y estas son algunas de sus reacciones. @DiegoHEF, no es suficiente para limitar los privilegios que tiene la clase dirigente. @NickFlies, mejor la eliminación total de las cortes. @Cicuta_07, es un primer paso en la dirección correcta, aunque eso no impide que cobren por acomodar los fallos a sus intereses. @JA Castiblanco, es un paso, pero lo urgente y necesario es crear un verdadero tribunal de aforados y eliminar la inútil comisión de acusaciones. @Alfonso Marulán 2, sería lo más sano, se aproxima elección regional y presidente de la rama judicial y prácticamente por eso es el escándalo actual. @Londono Neri, estoy de acuerdo, ¿por qué no escucharán al doctor Gómez Méndez sobre este tema y en general sobre la justicia en Colombia? La Corte Constitucional le pedirá a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la integración de grupos para investigar y juzgar las filtraciones de la información reservada de dicha corporación. A ustedes los invitamos a que sigan participando de nuestro tema del día en @CMI La Noticia en Twitter y en nuestro fanpage de Facebook en cmi.com.co. Santiago, Claudia, sigan ustedes con más información. Y a esta hora se adelanta en el conjunto vacacional El Peñón de Girardot la audiencia de legalización de captura del cofundador de la Universidad San Martín, Mariano Alvear, y de otros 2 directivos de ese centro educativo, quienes deben responder por varios delitos, entre ellos estafa. Camilo Montoya está ahí en el lugar donde se desarrolla la diligencia. Buenas noches, Camilo, ¿ya terminó la audiencia? Hola, ¿qué tal, Claudia Televidente? Muy buenas noches y mucha atención porque un juez acaba de declarar la legalidad de la captura de estos 3 directivos de la Universidad San Martín. Esto quiere decir que según el juez del caso, las capturas de estas 3 personas estuvieron ajustadas a la ley y se puede dar paso ahora a una imputación. La audiencia se está llevando a cabo en este conjunto residencial, El Peñón, en las afueras de Girardot, este lujoso conjunto residencial en donde reside Mariano Alvear, el fundador de esta universidad. Ustedes se preguntarán por qué se está llevando a cabo la audiencia en este lugar y se trata del estado de salud del fundador de la universidad. Su estado de salud es delicado y por eso las autoridades no se arriesgaron a llevarlo a los juzgados de este municipio, sino que decidieron hacerla aquí. Pero la noticia de última hora es que se acaba de declarar esa legalidad y en el siguiente informe les contamos lo que ocurrió durante el día.
Esta es la primera imagen de Juan Carlos Maecha, jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad San Martín, y de José Ricardo Caballero, representante legal de la misma, tras ser capturados por la Fiscalía. La imagen corresponde al momento en que agentes del CTI, en medio de un hermetismo total, inician el traslado de los dos directivos de la institución desde una sede de la Fiscalía en Girardot hacia el lujoso condominio El Peñón, lugar de residencia del fundador de la universidad, Mariano Alvear, ubicado en las afueras del municipio, en donde hacia las 3 de la tarde se dio inicio a la audiencia de legalización de captura en contra de los 3 directivos. Minutos antes de que iniciara la diligencia, el padre de Juan Carlos Maecha aseguró que confía en la inocencia de su hijo. ¿Qué padre no cree en la inocencia de su hijo? ¿Verdad? Y está por salir, entonces estén tranquilos muchachos que todo va a salir bien y esperemos que la justicia hace lo que tiene que hacer. El padre del jefe de la oficina jurídica de la universidad dijo además que su hijo nada tuvo que ver con la estafa a miles de estudiantes. Estuve enterado de muchas cosas, pero respecto a los estudiantes y todo, esa es una parte académica. No puedo dar yo más declaración porque no me consta nada. Alvear, Maecha y Caballero deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada, fraude a resolución judicial y también por el delito de enriquecimiento ilícito que fue adicionado en las últimas horas. Y para finalizar les contamos que el juez del caso ha dado un receso de 10 minutos y de inmediato se procederá entonces con la imputación de 6 delitos en contra de estas 3 personas. Estaremos entonces atentos a esta audiencia y también a la audiencia de medida de aseguramiento que muy seguramente se llevará a cabo mañana en horas de la mañana. Desde Girardot con la cámara de Matías Álvarez, Camilo Montoya Yepes, CMI La Noticia. Camilo, gracias. La Fiscalía pidió una condena de 10 años de prisión contra el exsecretario de la Presidencia, en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, el señor Bernardo Moreno, y de 20 años para la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por el caso de las llamadas chuzadas. La Fiscalía solicitó condena ejemplar para María del Pilar Hurtado, teniendo en cuenta su cargo y la autoridad que ostentaba. Solicita a la Fiscalía General de la Nación que sea impuesta una pena de 240 meses, que equivalen a una pena de 20 años de privación de libertad. El representante de las víctimas también pidió endurecer el tiempo de prisión de Hurtado y Moreno. Solicitamos que se aplique una pena que queda reducida con todas las cuentas a 30 años, que es la pena máxima de prisión. La Procuraduría intercedió por Bernardo Moreno. Si paga la pena de prisión dentro de su residencia, ¿podrá poner en peligro a la comunidad? Al final, el secretario de Presidencia dijo que asumirá la pena que se le imponga. Es que me requiera la justicia, estaré en el país. La sentencia final será dictada por la Corte el próximo 17 de abril. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a la policía conducir hasta la estación más cercana a los ciudadanos envalentonados que se opongan a la acción de la autoridad. El acto de entrega en concesión al Grupo Aeroportuario del Caribe del aeropuerto Ernesto Cortizos fue aprovechado por el presidente Santos para instruir a la Policía Nacional sobre el paso a seguir cuando se presenten casos de infractores fuera de sus cabales, en una clara alusión al episodio del empresario Nicolás Gaviria, que borracho se envalentonó el fin de semana pasado ante unos policías en Bogotá que pretendían conducirlo por un escándalo en la vía pública. El jefe de Estado dio órdenes a la fuerza pública. General, dígale a sus agentes que cuando alguien se les enfrente envalentonados y le digan a cualquiera de sus patrulleros o agentes, usted no sabe quién soy yo, inmediatamente los lleve a la estación para que averigüen quién es. El nuevo concesionario asume el compromiso de convertir el Cortizos en el aeropuerto más importante del Caribe. El próximo 5 de mayo comienzan los trabajos de remodelación del Ernesto Cortizos. Los enfrentamientos entre indígenas y la fuerza pública en el departamento del Cauca no terminan y se agudizan con el paso de las horas. Los choques por las invasiones a propiedades privadas ya dejan casi un centenar de heridos. Por la fuerza, las autoridades intentaron desalojar nuevamente a 10.000 indígenas que se han tomado 1.000 hectáreas de una hacienda productora de caña en Corinto, al norte del departamento del Cauca. Todos reclaman tierra. Hasta el momento hay 67 heridos por parte de los manifestantes y 30 de la fuerza pública. La comunidad Nasa lleva 3 meses en este predio. Reclama que es de su propiedad ancestralmente y que lo necesitan para cultivar, ya que su pueblo ha sido desplazado desde el siglo anterior hacia la zona alta de las montañas. La necesidad de la tierra para la parte indígena en la zona norte asciende a más de 140.000 hectáreas
para poder que una familia pueda tener el sustento diario de su familia. La raíz de este conflicto es porque los indígenas protestan por falta de tierra. Le han exigido al gobierno 20.000 hectáreas en la zona baja del norte del departamento del Cauca. Alrededor de un 20-22% tienen pues al menos tierras entre 2 y 3 hectáreas. El resto ya se quedaron solamente con un lote, otros no tienen. Entonces estamos hablando de un 80% de necesidad de tierras para estas familias. Hasta el momento la propuesta gubernamental es de 3.000 hectáreas de tierra. Ante ello, la respuesta de los indígenas ha sido negativa y por eso señalan que no desalojarán el predio. Ya han levantado 24 puntos de concentración. Y crece el número de deportados de Venezuela. El director de Migración Colombia, Sergio Bueno, aseguró que en lo que va corrido del año, 606 colombianos han sido expulsados del vecino país. De acuerdo a Migración Colombia, en las últimas 48 horas se han presentado 171 casos de connacionales expulsados de Venezuela y en lo corrido del año 606 casos. Los principales argumentos de las autoridades del vecino país son ingreso irregular, desempeño de actividades no autorizadas y la permanencia irregular en ese país. Una primera irregularidad que se encuentra es, por ejemplo, colombianos que han salido de manera sin hacer el control en los puestos de control migratorio en nuestro país, luego que ahí ya se percibe que hay una irregularidad también al ingreso, pues porque van sin los sellos de Migración Colombia. Frente a las quejas de los colombianos que exponen han recibido de las autoridades venezolanas, según Sergio Bueno, han sido atendidas por la Defensoría. Se ha venido reiterando además la necesidad de que se establezca un protocolo con los homólogos de migración para que efectivamente durante todo el proceso de deportación pues haya la debida asistencia a nuestros connacionales. De acuerdo con el director de Migración Colombia, en varias reuniones de manera binacional se ha venido proponiendo y reiterando que estos protocolos se puedan organizar y formalizar para que la atención sea integral en todo el proceso. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, terminó abucheado por un grupo de estudiantes del Colegio INEM de Kennedy, luego que propusiera la construcción de una sede de la Universidad Distrital en los campos deportivos de la institución. Los chiflidos contra el alcalde Petro se produjeron luego de esta afirmación. Ellos aspiran a que en el INEM no se construya una sede universitaria y nosotros pensamos que sí. Queremos estudiar una carrera, pero la universidad no se hace acá en el INEM de Kennedy, así de simple. La indignación estudiantil se hizo evidente con la aparición de una pancarta diciendo que el colegio INEM no se vende, no se arrienda y no se hipoteca. Hay otras 4 sedes más donde construirla. ¿Por qué tiene que estar el colegio INEM en primer lugar? Esa es mi pregunta. ¿Por qué en primer lugar el colegio? Alumnos y profesores subieron a debatir con el alcalde. Sí queremos universidad en la localidad de Kennedy, pero en nuestro INEM no. Visiblemente molesto, Petro respondió. No queremos la universidad aquí, pero sí la queremos en Kennedy. ¿La va a construir en el aire? ¿En dónde la va a construir? ¿En dónde? Incluso un alumno le arrojó un objeto al mandatario, y después se lo entregó. por lo que el rector de la institución tuvo que pedir compostura. No tiremos papeles. Al final se acordó una votación estudiantil para decidir si se construye o no la obra. El Servicio Público de Empleo registró un aumento en el registro de ofertas laborales para el mes de febrero. Sin embargo, hay preocupación por la brecha salarial entre hombres y mujeres. A 109.000 vacantes ascendió la oferta laboral en el Servicio Público de Empleo. 4.680 vacantes exclusivas para mujeres. Las ofertas para mujeres están principalmente en Bogotá y los cargos que más demandan son: para servicios tenemos asesoras comerciales, vendedoras, impulsadoras como las vacantes que más se registran para las mujeres, además de las áreas administrativas. Hay también una preocupación. Tenemos cargos directivos, salarios altos también para las mujeres, pero persiste una brecha salarial en el mercado laboral colombiano entre hombres y mujeres. Esta brecha salarial es cercana al 20%. Los interesados en buscar empleo pueden ingresar a la página web de Servicio Público de Empleo.
Bueno, pero en materia de la búsqueda de las conquistas de las mujeres, no todo es absolutamente malo. Se acaba de conocer una encuesta, en parte contratada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, sobre la tolerancia a la violencia contra la mujer en Colombia. Marta Ordóñez es la consejera presidencial para estos temas. ¿Qué fue lo que encontraron que se debe destacar? Marta, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Claudia. Y pues la verdad es que hemos avanzado si comparamos la encuesta que se hizo, la primera en el 2009 y esta segunda noviembre-diciembre del 2014. Y hemos avanzado, pero aún tenemos que trabajar en atención y prevención de violencia hacia la mujer colombiana. Hay unas cifras que a usted le han llamado la atención, quisiera que las compartiera. Bueno, sí. 26%, ¿no?, de los hombres creen que no deben dejar salir sola a su pareja. Por ejemplo, el 19% de los hombres piensa que las mujeres deben obedecer a su esposo, así no estén de acuerdo. Los hombres y los funcionarios públicos siguen pensando que cuando una mujer es víctima de violencia sexual es porque ella con su vestimenta provocó, ¿no?, esa situación. Creen que si una mujer no opone resistencia, no puede decir que fue violada, por ejemplo. Esos temas son bastante delicados. Y el último, Claudia, los hombres de Tumaco, Buenaventura, aceptaron haber humillado en público a sus compañeras, novias, esposas. Sí. Por estos días está aquí en Colombia la delegada de Naciones Unidas para los temas de violencia sexual contra la mujer y ella va a entregar una calificación del país. ¿Nos vamos a rajar o cómo nos va a ir en esa calificación? Pues lo que yo le escuché a la señora Bangura en una reunión en Cancillería es que Colombia tiene una normatividad amplísima, bien importante, y que si la compara con otros países, pues en realidad hemos avanzado bastante y que lo que va a mirar es que se esté aplicando, que le esté sirviendo a las mujeres colombianas. O sea, en el papel parece que todo muy bien y que servimos de ejemplo, pero la aplicación seguramente en eso es lo que estamos quedados. Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de género, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias. Buenas noches. Y se derrumban las exportaciones colombianas. Según el DANE, las ventas al exterior cayeron 40% en el mes de enero. Carlos Grosso, buenas noches. ¿Y qué fue lo que provocó esta caída en las exportaciones? Claudia, Santiago, buenas noches. Caen las exportaciones en Colombia, una mala noticia para la balanza comercial colombiana. Y hay unos sectores que pesan bastante, que hicieron caer las exportaciones en el primer mes del año. Caen 40,2% y se reducen por los siguientes sectores: combustibles, 56%, manufactura 7% y ventas de otros sectores al exterior cerca del 20%. Pasamos de vender en el año 2014 $4.808 millones a $2.875 millones. Vamos con tasa representativa del mercado para mañana: 2.543 pesos con 47 centavos. Un euro cuesta en Colombia 2.797 pesos con 81 centavos. Café en los Estados Unidos cae $1.35 la libra. Azúcar, mercado internacional, se recupera 13,44 centavos de dólar. Petróleo en el mercado internacional, $50,76 el barril al cierre. Y la acción de Ecopetrol en el día de hoy en la Bolsa de Valores de Colombia cae a 1.905 pesos. Noticia de última hora: el DANE acaba de publicar el dato de inflación del mes de febrero. 1,15% aumenta el costo de vida, después de presentarse en el mes de febrero del año 2014, 0,63%. Ampliación de esta noticia en la emisión central del noticiero CMI, Claudia. Pues Carlos, la otra noticia de última hora y a propósito del precio de la acción de Ecopetrol es que, aunque no se ha anunciado oficialmente, ya se conoce que fue elegido el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, como nuevo presidente de Ecopetrol. Esto después de 3 meses de hacer una búsqueda a través de una compañía Cazatalentos que eligió a 5 candidatos, y cuando la compañía afronta grandes desafíos por la necesidad de encontrar nuevos hallazgos de petróleo, pues se sabe que hay solamente reservas para 7 años y sobre todo ante el desafío de la abrupta caída de los precios del petróleo. Juan Carlos Echeverry, quien fue ministro de Hacienda del presidente Juan Manuel Santos y era el candidato favorito del gobierno, habría sido entonces el elegido. No obstante, que al ser el favorito, cosa que se sabía desde el momento en que se anunció que salía de la presidencia Javier Gutiérrez Pemberti, varios de los miembros privados de Ecopetrol, de los dueños no gubernamentales de Ecopetrol, habían expresado su preocupación porque Juan Carlos Echeverry no tiene una trayectoria conocida en el sector petrolero, y se conoció también que durante todo este tiempo estuvo recibiendo clases con un profesor en Washington para estar enterado y preparado para asumir este desafío. Juan Carlos Echeverry entonces sería el nuevo presidente de Ecopetrol.
Vamos a hacer una pausa y volvemos con la información internacional. Vamos ahora con lo último en tecnología y la Red Mundial de Información con nuestra compañera Alejandra Ortiz aquí en CMI. ¿Quiere mejorar su productividad en el trabajo o en sus estudios, disminuida por culpa de su celular inteligente? Les presentaremos a continuación en CMI en línea una aplicación para dispositivos móviles que quiere ayudarle a usted a conseguir este propósito a través de la siembra de árboles y bosques virtuales. ¿Existirá realmente una fórmula para esta enfermedad? Los invito a conocerla. La receta en forma de aplicación gratuita se llama Forest Stay Focused para dispositivos con sistema operativo Android y usted la puede descargar en la tienda virtual Play Store. Para empezar, plante una semilla que dura 30 minutos en crecer, o hasta 4 a la vez, con un periodo de tiempo de 120 minutos. Presionando los pinos que están en la parte superior izquierda de su pantalla, esta le mostrará su pequeño bosque virtual, un reflejo de productividad en el trabajo o en los estudios. Además, sirve como historial para saber en qué días usted ha sido más o menos productivo. El único requisito que tiene que cumplir para plantar por lo menos un árbol es no salir de la aplicación en ningún momento. Si lo hace, saldrá un mensaje advirtiendo que su planta morirá. Ahora, si necesita usar con urgencia un aplicativo u otra función del teléfono, en la opción de lista de aplicaciones permitidas, puede activarlas. Forest Stay Focused también está disponible para dispositivos con sistema operativo iOS, pero para descargarla debe cancelar $2,000 pesos. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Una de las películas más esperadas este año en el país tiene dentro de su producción al colombiano Juanes. Él hace parte de la banda sonora de la película de Disney McFarland, donde interpreta el tema principal de la cinta. El País habló en exclusiva con CMI sobre este proyecto. McFarland es un pueblo de los Estados Unidos habitado por inmigrantes mexicanos que a través del deporte luchan por sus sueños. Esta es la nueva historia de Disney protagonizada por Kevin Costner, en la que el colombiano Juanes tiene una gran cuota. Es el autor de la banda sonora. La canción Juntos, en la que no trabajó solo, lo ayudaron Fonseca y December Bueno. En exclusiva para CMI, el paisa nos confesó su experiencia. Porque cuando ves la película y sabes que esto realmente pasó, te inspira mucho más, ¿entiendes? Y como que te da una esperanza de que las cosas son posibles cuando tú luchas por eso y cuando crees en eso y cuando trabajas en equipo. Y yo creo que esta película pues tiene eso. Para el artista lo más inspirador fue los momentos detrás de cámaras. Lo más divertido para mí de McFarland puede haber sido conocer a la gente. Porque tuve mucho tiempo entre toma y toma, entre que cambiaban las luces y todo esto, pues como de, no sé, pararme a hablar en la esquina del señor que vende las telas, ¿me entiendes? Y hablar con el señor un rato. McFarland Sin Límites se podrá ver a partir de hoy en Colombia. Un logro más para Juanes. Y mañana en Bogotá será testigo el concierto del ex Beatle Ringo Starr. El músico inglés ya llegó al país proveniente de Chile, donde presentó su espectáculo. Aunque ha estado un poco esquivo con la prensa, ya los seguidores de su música y por supuesto de toda la magia que rodea el cuarteto de Liverpool están atentos a sus movimientos. El baterista se presentará mañana a las 10 de la noche en la gran carpa de eventos en el centro comercial Bima. A Ringo le acompaña su All Star Band y éxitos como Yellow Submarine, Octopus Garden, Rosanna, Africa, entre otros, harán de las delicias de los asistentes, quienes podrán revivir gracias a él la Beatlemania. Josefina Klinger Zúñiga, representante del Chocó a los premios CAFAM a la mujer, fue declarada ganadora gracias a tu trabajo a favor del bienestar de las comunidades de la región Pacífico colombiano. El auditorio del Centro de Convenciones CAFAM Floresta en Bogotá fue el escenario para la edición número 27 del Premio CAFAM a la Mujer. La representante del departamento del Chocó se alzó con esta importante distinción. Entre aplausos y una emotiva ovación, Josefina Klinger Zúñiga recibió por parte de la primera dama de la República, María Clemencia Rodríguez de Santos, el galardón que la acredita como una gran luchadora. Yo estoy a partir de una iniciativa transformando vidas, la de nosotros, que recuperamos la autoestima, redescubrimos un territorio fascinante y generoso, le agregamos valor con esta cultura, pero evangelizamos de buena manera al que vaya.
el personaje que llega a Utría, que llega a Nuquí, no vuelve a salir como se fue de esta ciudad, porque nosotros lo tocamos. Entre 22 mujeres finalistas de diferentes rincones del país, el trabajo de esta chocuana se destacó por liderar un proyecto que tiene como objetivo incentivar a las comunidades del Pacífico, principalmente a las de Nuquí, que por medio del ecoturismo y una práctica ancestral relacionada con el trueque, busca fortalecer conocimientos culturales y de valores para que las personas de esta región se sientan orgullosas de su raza y origen. Un merecido reconocimiento que respalda iniciativas de emprendedoras que en su mayoría no tienen mucha visibilidad. Una gran inspiración para todas las mujeres en Colombia. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Y qué bueno recibir esa dosis de inspiración de mujeres valientes y luchadoras, Julieta. El domingo, Día de la Mujer o Marcha por la Vida, ¿las dos o ninguna? Las dos, hay que dividirse. ¿Usted? Las dos. Las dos. ¿Y usted, profe? ¿Marchando o sin marchar? No, marchando. Marchando. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30, más CMI. A las 8:50 la información internacional. Gracias por acompañarnos.